Estaba enseñando sobre las bienaventuranzas, pero como les dije, Dios tocó mi corazón y hoy quiero hacer un paréntesis en el tema que hemos venido estudiando y voy a ser obediente a Dios, al Espíritu Santo en lo que quiero ministrar en esta mañana, lo que Dios ha puesto en mi vida, esperando de que la iglesia sea bendecida. Y el tema de hoy es: dichosos los mansos y los pacificadores. Dichosos los mansos y los pacificadores. Una palabra que en las bienaventuranzas que tal vez para muchos es muy normal, la han escuchado predicar o la han estudiado, no sé. Pero hermanos, yo quiero enseñar sobre este tema de acuerdo como Dios lo puso en mi corazón. Estamos viviendo, como una introducción, estamos viendo y viviendo. No sé cuántos de ustedes lo notan, pero estamos viendo y viviendo un cumplimiento de la palabra de Dios con relación a la maldad y a la violencia que hay en los últimos días. Yo no sé si ustedes, la iglesia, han notado de cuánta maldad podemos encontrar hoy a nuestro alrededor. Y esa maldad acompañada de una gran violencia. Hermanos, estamos viviendo un momento donde depende de lo que usted haga en la calle o usted le diga a alguien, hermano, usted puede salir apuñaleado, o puede salir a una persona a sacar un arma y dispararle a alguien. Estamos viendo en la televisión cómo una persona simplemente se baja en una motocicleta o ni se baja nada más y empieza a disparar, a matar personas. Hay una gran violencia, hay una gran maldad, algo que antes nosotros víamos en otros países. Lo estamos viviendo en nuestro país, lo estamos viendo de una forma donde inclusive al punto de que hoy vemos las noticias y oímos de que encontraron a alguien muerto, a alguien ahí tirado, y es como uno más que está ahí muerto y tirado. Y la Biblia nos enseña esto. Vamos a ir a Mateo capítulo 24. Eso a modo de introducción de lo que vamos a estar viendo. Mateo capítulo 24, versos del 7 al 13. Aquí Jesús está predicando, enseñando sobre lo que es las señales antes del fin de la venida de Cristo. Vamos a ver Mateo 24, del 7 al 13 y luego del 37 al 39, y dice así la palabra. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis, oigan, aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Vamos a ser aborrecidos de todas las gentes. Muchos, hasta el 13, sí, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y verso 12, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hermanos, aquí el Señor habla de acontecimientos, pero dentro de esos acontecimientos dice que nos van a aborrecer, pero también dice que la maldad se va a multiplicar. Cuando habla de que la maldad se va a multiplicar, no es que se va a sumar, no, es que se va a multiplicar. Una multiplicación, hermanos, de dos números pequeños, cuando usted los multiplica, empieza a hacerse algo, una cantidad grande. Y dice que la maldad se va a multiplicar y estamos viendo eso en nuestra sociedad. Estamos viendo cómo la maldad va en aumento, no solamente en este país, sino en todo el mundo. La maldad va en aumento y ahora el Señor dice que los que perseveren hasta el fin, este será salvo. Cuando habla de perseverar hasta el fin, no es para salvación.
Muchos toman este pasaje y creen que es para salvación. Lo que ahí está diciendo es, más bien los que perseveren hasta el fin serán salvos. Es de cómo Dios nos manda a perseverar en medio de todo esto que va a suceder o está sucediendo. Porque no todo cristiano, no todo el que dice que es cristiano realmente lo es. La evidencia de un cristiano verdadero nacido de nuevo va a ser su perseverancia en medio de todo lo que está aconteciendo y va a multiplicarse aún más todavía. Perseverar. Ahora vea lo que dice en el verso del mismo capítulo 24, 37 al 39. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Ahora aquí el Señor nos manda a ver el tiempo de Noé, que es cuando Él venga. Ok, vamos a ir al tiempo de Noé. Vamos a ver Génesis capítulo 6, versos del 9 al 13. Génesis capítulo 9, primer libro de la Biblia. Génesis 6 del 9 al 13. Amén, iglesia, ¿lo tenemos? Ok, vamos a ver acá. Recuerde que ya vimos donde el Señor habla de que nos van a aborrecer. Habla la palabra de que va a haber una multiplicación de la maldad. Y el Señor dice que será como en los días de Noé antes del diluvio. Ahora, vea lo que dice aquí la palabra. Génesis capítulo 6, versos del 9 al 13, dice así. Estas son las generaciones de Noé. Dice, Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Dice, verso 11, oigan, y se corrompió la tierra delante de Dios. Y estaba la tierra llena de ¿qué? De violencia. La tierra se corrompió y estaba llena de violencia. Y es lo que estamos viendo hoy. La tierra se corrompió y estaba llena de violencia. Y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. 2 acontecimientos. Se va a multiplicar la maldad y va a haber gran violencia, y hoy lo estamos viendo. Lo estamos viviendo de una forma, hermanos, bien clara, porque la palabra de Dios no miente. A pesar de toda esta gran maldad y violencia, el Señor, hermanos, es bien claro que la iglesia, en medio de toda esta gran maldad y de esta gran violencia, la iglesia debe ser luz, en este caso para el mundo. Y para ser luz debemos de dar testimonio con nuestra conducta. ¿Aló? Hermanos, el mundo va a estar lleno de violencia, lleno de maldad. Pero la iglesia está llamada a ser luz en medio de esta maldad, en medio de esta violencia. La iglesia es la que debe ser diferente, y lo vimos en el último pasaje o la última enseñanza, donde Jesús dice: yo soy la luz del mundo, pero también le dice a la iglesia: ustedes son la luz del mundo. Somos los encargados de brillar y de ser diferentes al resto del mundo. Amén. Entonces, ahí es donde viene ahora lo que vamos a estudiar, porque el Señor dijo: bienaventurados, dichosos
los mansos y los pacificadores. Vamos a ir a Mateo capítulo 5, verso 5. Mateo capítulo 5, verso 5 y verso 9. Estas son las bienaventuranzas. Mateo capítulo 5, versos 5 y 9. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice la palabra ahí en el verso 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Verso 9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ahí vienen dos palabras, bueno, tres palabras. La palabra bienaventurado significa dichoso, pero también en el griego original la palabra de bienaventurado significa exageradamente dichoso. Esa es la palabra. Esa bienaventuranza es como exageradamente usted es dichoso. Esa es la palabra, pero en este caso sería bienaventurados los mansos. La palabra manso que usa ahí es praus. Esta palabra significa apacible, pacífico y humilde. Luego viene otra palabra, pacificador también. Bienaventurados los pacificadores. Esta palabra es un poco complicada para leerla. Eirenopoios. Esa es la palabra, un poco complicada. Y esta palabra significa hacedor de paz. Alguien que hace paz, en este caso. Ahora, si la palabra me enseña que debemos o somos bienaventurados aquellos que somos mansos y pacificadores, hermanos, si somos llamados a hacer luz en medio de toda la violencia, en medio de toda la maldad que estamos viendo, entonces estas deben ser las características de un cristiano según lo enseña nuestro Señor Jesucristo. Esa debería ser la característica de nosotros los cristianos. Ahora vea lo que dice Mateo 11:29. Mateo capítulo 11, verso 29. ¿Lo tenemos, iglesia? Mateo 11:29 dice la palabra: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y lo interesante es: llevad mi yugo sobre vosotros. Un yugo era aquello que se le ponía a los bueyes, una yunta de bueyes. Hermanos, los bueyes deben caminar juntos, deben de hacer la misma fuerza. Y también es interesante porque muchas veces le ponían a un buey que ya sabía cómo trabajar, le ponían otro buey medio mañoso, por decirlo de esta forma, para que él se amoldara a aquel buey que sabía hacer su trabajo. Ahora Cristo dice: llevad mi yugo sobre vosotros. O sea, nosotros deberíamos de ponernos un yugo para caminar igual que Cristo. Ser parejos con Él. Hacer lo que Él hizo, nosotros deberíamos de hacerlo igualmente. Ahora, ¿por qué le digo eso? Porque ese es el tema y es donde voy a ir metiéndome. Algo que Dios tocó mi corazón, hermanos, en relación de un mundo lleno de maldad, un mundo lleno de violencia, donde hoy la iglesia de Cristo, los cristianos, parece que esto no lo están entendiendo. Vamos a ir ahora a ver si Jesús fue manso y humilde de corazón. Vamos a ver Mateo capítulo 26, del 59 al 68. Mateo capítulo 26.
Mateo capítulo 26, del 59 al 68. Aquí Jesús ya lo habían arrestado y él lo llevan ante el concilio y vea lo que hace Cristo. Dice la palabra ahí en Mateo 26 del 59 al 68. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron. Aunque muchos testigos falsos se presentaban, dice, por fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no responden nada? Oigan, ¿no responden nada? ¿Que testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. O sea, él habló la verdad ahí. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban, diciendo, profetiza Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Hermanos, vemos aquí el cuadro donde el Señor Jesucristo es llevado para ser sentenciado. Y él no había hecho nada indebido, él no había pecado, no había hecho nada malo y venían falsos testigos contra él. Pero en un momento por él decir la verdad, cuando le dicen, dínoslo, ¿quién eres tú? Si eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, él dice, tú lo has dicho, o sea, realmente yo soy el Hijo de Dios. Ahora, al él decir esa verdad, le costó que le abofetearan, que le escupieran, que le golpearan. Luego le pusieron una corona de espinas, cuenta los otros evangelios. Le pusieron un manto de púrpura y le hacían reverencia para hacer mofa de él. Lo golpeaban y decían, ¿quién te ha golpeado? Hermanos, y la Biblia es clara de que él nunca se defendió y nunca abrió su boca, excepto cuando tuvo que decir la verdad del reino, en este caso. ¿Estamos claros en eso? Hermanos, ¿por qué toda esta enseñanza? A pesar de esta enseñanza bíblica, vemos y escuchamos hoy lamentablemente a muchos cristianos, o por lo menos llamándose en cristianos, ofendiendo, maldiciendo o condenando a otras personas en redes sociales, por lo menos donde uno lo ve más claramente. ¿Aló? Ofendiendo, maldiciendo y aún condenando a otros donde quieren que se haga su propia justicia. Y voy a dar algunos ejemplos, hermanos. En la política, algo lo cual no se debería de mezclar nunca. Cristo no vino a establecer su reino aquí en la tierra, sino que su reino es de otro mundo y Él lo dijo claramente. Hermanos, y hoy se ha mezclado la religión con la política. Pero a tal punto de que yo no sé cuántos de ustedes lo vieron ahora que pasaron las elecciones. Había un partido cristiano contra otro partido político natural, parte de lo normal en la política.
Pero ¿cuánta gente empezó a atacar a los partidos políticos o al partido político cristiano? Ahora, eso no es extraño porque la Biblia, ya lo leímos, dice que seremos aborrecidos. La gente no nos va a ver con buenos ojos. Hermanos, pero el problema no está ahí, el problema está cómo respondían los cristianos evangélicos a esos partidos políticos. ¿Cómo respondían? Hermanos, daba vergüenza la forma en la cual se supone o según ellos se estaban defendiendo. A tal punto que escuché a alguien llegar y decir, es que ya los cristianos no tenemos que ser alfombra, no podemos quedarnos callados, tenemos que hablar, pero el problema es cuál es la forma de hablar. Cuando vemos la escritura, la palabra, donde Cristo nunca abrió su boca, excepto para hablar del reino, de la palabra de Cristo mismo. Pero no para otra cosa, iglesia. Esta palabra, hermanos, yo tuve que irme a llorar al cuarto cuando Dios empezó a hablarme en relación a esto. Hoy hay una iglesia que está igualmente al mundo, donde quieren hacer las cosas en su propia fuerza. Maldecimos, odiamos, hablamos feo. Queremos que se hagan las cosas como nosotros queremos ya, como que si fuéramos otra revolución. Y eso no puede ser de esa forma. Otro ejemplo igual, no solamente en la política, sino igual al presidente y a las personas del gobierno. Hermanos, y podemos estar en desacuerdo de cosas que el gobierno hace, pero ¿qué nos enseña la palabra de Dios en relación al gobierno? ¿No dice la Biblia que debemos de orar por nuestros gobernantes? ¿Aló? Eso enseña la palabra y estamos viendo, hermanos, una iglesia que lo que hablan es pestes, oiga, hablan barbaridades. Cristianos, cuando se supone que deberíamos de bendecir. Y estamos cayendo en el mismo juego del mundo, cuando la palabra de Dios nos muestra otra cosa. Empezamos a ver otro ejemplo también, hermanos, a los homosexuales. Hace unos días salió en las redes sociales de un homosexual que vino aquí a San Carlos. Y él dijo algo ahí, oiga, y muchos y aún cristianos evangélicos aparentemente, oiga, tratando a este hombre, a este homosexual, oiga, de formas, con palabras que uno se queda y uno dice, wow. Y se supone que es la iglesia de Cristo que debe ser la luz del mundo. Que debemos de predicar el evangelio, que debemos de ser la luz. Y lo que estamos es maldiciendo a otros. Estamos de acuerdo a la palabra de Dios, que no podemos estar a favor del pecado, hermanos, pero el punto es que una persona o todas las personas sin Cristo son pecadoras. Y aún se lo voy a poner aún diferente. ¿No es usted pecador? ¿No tuvo el Señor Jesucristo gracia y misericordia de usted? ¿No puede tener el Señor Jesucristo gracia y misericordia de un homosexual? Sí, claro que sí. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él dijo, yo no vengo por el sano, sino por el enfermo. Eso enseña la palabra de Dios. Pero hoy la iglesia, oiga, están odiando, están usando un lenguaje horrible en contra de personas por su condición.
Pero el punto es, su condición es simplemente pecador, y Cristo vino y murió en la cruz del Calvario, dice la palabra, por el pecador. Derramó su sangre por el pecador. Él lo hizo. Hoy, en lugar la iglesia de estar metiéndose en las redes sociales para contender, para maldecir, para hablar feo de otras personas, mejor predicar a la palabra, mejor evangelizar al vecino, le hablara de Cristo a ese homosexual, le hablara de Cristo a la prostituta, le hablara de Cristo al mentiroso, al borracho, porque todos necesitamos a Cristo. Eso enseña la palabra, no otra cosa. Otro ejemplo, a los nicaragüenses. Hay personas igualmente, hablando horrible, y son seres humanos. No sé si usted me está entendiendo el mensaje. Mansos y pacificadores. Bienaventurados los mansos y pacificadores. Pero lo que estamos haciendo en la iglesia no es eso. La iglesia parece que estamos tomando la espada en nuestras manos. Ahora, la Biblia enseña en relación a los extranjeros, aunque en el Antiguo Testamento, pero la Biblia lo enseña, no me voy a meter mucho ahí. Al pueblo de Israel, Dios le enseñó que trataran bien a los extranjeros, porque ellos habían sido extranjeros en la tierra de Egipto también. El pueblo de Israel, cuando fue cautivo, fue llevado cautivo a Babilonia y eran extranjeros. Pero hoy, hermanos, la gente habla cosas horribles. Y el problema es que a veces, si el mundo lo habla, que el mundo lo hable, pero es la iglesia de Cristo. Ese es el problema. No sé cuántos me están entendiendo. Ahora, esto mismo que les estoy enseñando, lo tuvo que aprender el apóstol Pedro. Hermanos, vamos a ver qué hace el apóstol Pedro y cómo después él da una instrucción a la iglesia de Cristo. Vamos a ir a Mateo capítulo 26 del 50 al 52. Mateo capítulo 26 del 50 al 52. Me dicen amén. Aquí es cuando arrestan al Señor Jesucristo. Dice la palabra: y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Y a mí eso siempre me ha impactado. ¿Ustedes saben a quién le dijo Jesús amigo? ¿A qué vienes? A Judas. Que él permitió que le diera un beso. Le dijo amigo a aquel que él sabía que venía a traicionarlo, que venía a venderlo. Amigo, ¿usted le podría decir amigo a alguien que usted sabe que es un Judas, como decimos nosotros? Pues Jesús lo hizo. Él lo hizo. Amigo, le dijo, ¿a qué vienes? Y seguimos leyendo. ¿A qué vienes? Y entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. En otro evangelio dice que le dio un beso en la mejilla, y él dijo: el que le dé yo el beso en la mejilla, ese es. Permitió que le dieran un beso en su mejilla. Verso 51. Pero uno de los que estaban con Jesús, y ese uno es el apóstol Pedro, uno que estaba con Jesús, extendió la mano y sacó su espada, e hiriendo al siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja, o le cortó la oreja, hermanos. Oiga, al discípulo de Cristo. Y creo firmemente y fielmente que le cortó la oreja porque se le capió. Porque yo no creo que Pedro hubiera sacado la espada para cortarle la oreja, sino cortarle la cabeza. Wow. El cristiano
el discípulo de Cristo, ahora cuando vienen en contra de ellos, él saca la espada y él le quiere cortar la cabeza. Ahora veamos la respuesta de Jesús. Seguimos leyendo. Sacó la espada, hiriendo a siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Verso 52. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada perecerán. Todo el que tome la espada y quiera hacer justicia por sí mismo con su propia espada va a perecer. Wow. Eso le enseñó a Pedro. Yo creo que Pedro aprendió la lección. Lección que hoy parece la iglesia no estar aprendiendo, porque igual hoy quieren tomar la espada en sus manos. Hace unos años hubo en Estados Unidos, yo no sé cuántos se acuerdan, un hombre entró a una discoteca de homosexuales y en esta discoteca ese hombre empezó a disparar, a matar personas porque eran homosexuales. Y salió un pastor evangélico luego diciendo: ojalá hubiera matado a todos ellos. Y yo dije: wow, Dios. No sé si me están entendiendo. ¿Cuán lejos está la iglesia de la palabra de Dios? El Señor nos llama a hacer luz y estamos haciendo todo lo contrario. Estamos odiando, estamos maldiciendo a la gente. Cuando debemos demostrarles a Cristo el amor de Cristo. Algo está pasando con esa generación, con esa iglesia. Cuando digo esta iglesia, la iglesia del Señor. Porque la palabra, la enseñanza es clara. Ahora vea lo que escribe Pedro en una de sus cartas, en la primera carta de Pedro, capítulo 2, del 11 al 23. Primera de Pedro, capítulo 2, del 11 al 23. Vea lo que escribe ahora el hermano Pedro, el apóstol Pedro, el que sacó aquella espada para cortarle la oreja a aquel centurión, a aquel hombre que venían a arrestar a Cristo. Ahora, antes de leer esto, hermanos, yo quiero meterlos un poco en el contexto, porque aquí ya no estaba Cristo, ya Cristo había ascendido al cielo, perdón. Y en ese momento era cuando había persecución. ¿Sabe quién estaba persiguiendo a la iglesia cristiana? Los romanos. Los romanos estaban persiguiendo a los cristianos. Recuerden, el apóstol Pablo era uno de ellos. Ellos estaban siendo perseguidos, hermanos, no para meterlos a la cárcel, no para hablarles feo, no, era para matarlos. El mismo imperio romano, los gobernadores. Y vea lo que escribe Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, del 11 al 23. Después de hablar de que somos el pueblo de Dios, ahí lo dice en los versos anteriores. Vea lo que dice ahora. Amados, yo ruego, como a extranjeros y a peregrinos, porque no somos de este mundo, aunque vivimos en este mundo, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, entre los que no conocen a Dios, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen al Dios el día de la visitación, el día en que Cristo venga. Al considerar vuestras buenas obras, por cuanto el Señor, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior.
¿Qué dice la palabra? Someteos. Pedro no le está diciendo maldigan el gobierno, hablen pestes del presidente en ese momento, del emperador romano, hablen pestes de él. Vamos a hacer una revuelta, vamos a hacer una manifestación y vamos a decirle que queremos sacarlo del poder. Aló. Y eso es prácticamente lo que la iglesia también quiere hacer. ¿No hemos aprendido el evangelio todavía? Seguimos leyendo. Ya a los gobernadores como enviados, oiga, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Haciendo qué? Haciendo bien. Verso 16. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Honrad al Rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. En aquel tiempo habían esclavos y ellos tenían amos. Ok, esos esclavos se habían convertido al cristianismo. Ahora Pedro les dice, ustedes deben de aprender a honrarlos, a someterse a sus amos, aunque sean difíciles de soportar. Igual un cristiano con su patrón, igual el pueblo cristiano con el presidente o los gobernadores, aunque sean difíciles. Pero Dios nos llama a orar por ellos y sobre todo a la iglesia a hacer luz en medio de la oscuridad. Amén. Dice, porque esto, oigan esto, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, oigan, yo no sé cuántos vieron, hermanos, donde ahora alguien habló pestes de una señora y creo que era cristiana, ¿verdad? Esta mujer. Y entonces ella es diputada. Entonces ella lo que hace es ir ante las autoridades porque a ella le dijeron que por ser cristiana, entonces va a demandar y va a sacar millones. ¿Usted se imagina a Cristo en una demanda para sacar plata? A Jesucristo en una demanda porque me ofendieron. No sé si estamos entendiendo. Eso lo hace el mundo. Pero si yo soy cristiano y yo quiero ir y tener un puesto político y por ser cristiano van a hablar mal de mí, me van a decir cosas, mi actitud debe ser diferente a la del mundo. O si no, entonces mejor no se meta. ¿Aló? Porque entonces vamos a hacer lo mismo que todo el mundo hace. Y se supone que debemos de ser diferentes. Ahora dice la palabra, verso 20. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. O sea que mucha gente sin ser creyente o antes de ser creyente aguantaba algo, pero ahora viene a Cristo y ahora no aguanta nada. Antes en el mundo, en el pecado aguantaba. Ahora viene a Cristo y ahora no aguanta nada. Qué interesante, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Ahora, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios.
Hermanos, eso es aprobado delante de Dios. Si yo hago lo bueno y eso que estoy haciendo para agradar a Cristo me va a traer consecuencias, que hablen mal de mí, que me insulten, eso es aprobado delante de Dios. En eso hay galardón. Entonces, como cristianos a veces vamos a sufrir. A Jesucristo lo escupieron, lo golpearon, le pusieron una corona, le pusieron un manto púrpura, lo golpeaban. ¿A usted le han hecho algo de eso? Y él no abrió su boca. Y si lo hicieran, él es: llevad mi yugo sobre vosotros. El problema es que el ser humano en su orgullo todavía no ha muerto. Alguien habla, y ese problema está en la misma iglesia. Alguien dijo algo de alguien y ya quiere matarlo. Si tuviera como las películas, oiga, y tuviera rayos X, oiga, fulmina más de uno. ¿No hemos aprendido todavía a vivir conforme a Dios y su palabra? Ahora seguimos leyendo. Verso 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. Oiga, Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Ahora oigan. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Quién es? Al Señor. Y hoy no aguantamos nada. Hoy todo el mundo ofende. Hermano, a mí a veces me da ganas de quitar el Facebook, de verdad, porque a veces me da tristeza, dolor. De cristianos, oiga, que todo lo que viven posteando es para hablar mal y hablar mal y hablar mal. Poner en mal, oiga, y casi que inclusive, esto suena feo, pero es una realidad. Casi que para poner al pueblo en contra del gobierno, como que si nosotros, la iglesia, Dios nos ha llamado a hacer una revolución para ir a pelear. ¿No dice la Biblia que nuestra lucha no es contra carne ni sangre? Eso dice la palabra, no es contra carne ni sangre. Es contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. O sea, la lucha es espiritual, no es una lucha carnal, no es de ir y hacer ahí, hermanos, una revuelta, ir a hacer ahí una manifestación. Mejor oramos y confiamos en Dios. Porque el problema de todo esto, hermanos, es que entonces nosotros no estamos convencidos o no estamos creyendo a Dios que Él es soberano y Él tiene el control de todas las cosas. ¿No dice la palabra que Él pone reyes y quita reyes? Hermano, ¿usted cree que nuestro presidente o el presidente de Estados Unidos está ahí porque ellos quisieron? No, están ahí porque Dios quiso. Dios es soberano, Él es el que hace la obra. No nosotros. Es Dios. Dios gobierna y Él hace como Él quiera en el reino de los hombres. Porque todo eso es parte de la palabra que tiene que cumplirse. Entonces, Dios no nos ha llamado, hermanos, a estar maldiciendo y a estar hablando feo de otro. Porque está haciendo cosas indebidas. Dios le va a pedir cuentas a esos que están haciendo cosas indebidas. Que porque es homosexual, igual él va a tener que doblarse delante del Señor. Que porque es nicaragüense, igual es a Dios quien le tiene que dar cuentas, no es a mí. Y debemos de tener misericordia y ser mansos. Y en este caso, que es el título, mansos y pacificadores.
Bienaventurados por eso. Seguimos. Verso 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su... no, era hasta el 23. Ok, hasta ahí era. Ahora, hermanos, aun cuando todo esto que están haciendo hoy va en contra de toda la doctrina bíblica, ya que Cristo nunca nos mandó a pelear o a odiar a otros. Hermano, el Señor nunca nos mandó a pelear o a odiar a otros. La función de la iglesia es distinta, la función como cristianos es muy distinta a la del mundo. Ahora, voy a leer 2 pasajes para que vea lo que enseña ahí la palabra. Vamos a ir a Mateo 5, del 38 al 48. Mateo capítulo 5. Del 38 al 48. Bienaventurados los mansos, bienaventurados los pacificadores. Y hoy la iglesia no es ni muy mansa, ni muy pacificadora tampoco. Y vea lo que enseña la palabra. Hermano, cuando lo tengamos, diga conmigo, ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Dice, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, antes, no resistáis al que es malo. No resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. A cualquiera, y al que quiera ponerte a pleito y quitarle la túnica, déjale también la capa. A cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Oigan, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? O sea, los que no conocen a Dios. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Wow. Hermano, si usted no quiere estar de acuerdo conmigo en esta palabra, no lo esté. Y arranque la hoja de la Biblia. Pero la palabra de Dios es bien clara. Dios no nos ha llamado a maldecir, Dios no nos ha llamado a aborrecer a otros. Dios nos ha llamado a amar, Dios nos ha llamado a ser mansos, a ser pacificadores. Él lo dijo en las bienaventuranzas cuando Él empieza ese sermón del monte. Bienaventurados, dichosos los mansos, dichosos los pacificadores. Y eso deberíamos de ser la iglesia. Cuando yo estaba estudiando esto, hermano, oiga, esa palabra retumbaba en mi mente. ¿Cuán lejos está llegando la iglesia hoy en día? Vea lo que dice la palabra en 2 de Pedro 2, del 4 al 9. Segunda de Pedro, capítulo 2, del 4 al 9, ya voy terminando.
Porque esta debe ser la actitud de los cristianos hoy en día. Vamos a ver el ejemplo de Lot. Dice la palabra en 2 de Pedro capítulo 2 versos del 4 al 9. Dice así: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé. O sea, lo que está hablando es de que Dios es justo y la justicia le pertenece a Dios. Ojo. Y no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia. Esa palabra pregonero de justicia, hermano, significa que Noé en aquella generación, ¿se acuerdan que ya lo leímos en Génesis? Era de continuo en ellos solamente el mal, en ellos había ¿qué? Violencia, la tierra se había corrompido. ¿Se acuerdan que lo leímos? Pero Dios guardó a Noé, y Noé en medio de esa generación, ¿sabe qué hizo Noé cuando dice pregonero de justicia? Predicó, enseñó la verdad. Eso significa pregonero de justicia. Él caminó rectamente y les testificó a otros, les habló a otros del juicio que venía, aunque no quisieron escuchar. Noé, pregonero de justicia, que debería ser la iglesia de hoy, con otras 7 personas, o sea que el Señor rescató a Noé con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Verso 6, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. O sea, todos esos son ejemplos para el mundo. Porque Dios va a desatar su ira, su juicio. Eso lo va a hacer Dios. Pero es Dios, el juicio no es nuestro. ¿Estamos entendiendo esto? El juicio lo va a dar Dios. Pero Dios va a guardar a sus hijos, a su pueblo en medio de esta generación. Ok. Dice, verso 7, y libró al justo Lot, abrumado, oigan la conducta de Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Lot estaba abrumado, o sea, él decía, no puedo creerlo. Recuerden que cuando llegan ángeles a donde estaba Lot, los ángeles que tomaron forma de hombre, los hombres de la ciudad de Sodoma y Gomorra querían tener relaciones sexuales con aquellos ángeles que habían tomado forma de hombre. Esa era la depravación que había en aquel tiempo, que hoy estamos viendo. Pero Lot no es el que iba a mandar juicio. Él estaba, oiga, conmocionado de ver todo el pecado que había alrededor de él. Pero él no hizo una revuelta y mandó a condenar a Raimundo y a todo el mundo. Ahora seguimos leyendo. Verso 8. Dice, porque este justo que moraba entre ellos, oiga, este justo que moraba entre ellos, entre aquella generación depravada que no quería nada con Dios, este justo afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Qué hacía Lot? Afligía su alma. Hermano, yo no veo la iglesia hoy dolida, afligiendo su alma por el pecado. Lo que está haciendo es condenar a todo el mundo. Usar las redes sociales para hablar mal, pestes, y mandar a todo el mundo al infierno. Un pleito, una disputa, oiga, que usted ve y uno dice y el otro le responde y el otro le dice 4 y el otro 5 y el otro 10 y el otro 20.
Esa es la realidad que estamos viviendo hoy. Pero Lot no hacía eso. Lot afligía su alma, él oraba, él clamaba, porque el único que puede salvar al hombre es Jesucristo. Él es la única esperanza, hermano, no hay otra esperanza para el hombre. La iglesia debe de brillar, la iglesia debe proclamar a Cristo, proclamar el Evangelio. Debemos de ser mansos, debemos de ser pacificadores. No es que alguien posteó ahí algo hablando mal y entonces yo le voy a responder. No, el Señor enmudeció, Él cayó. Pero ¿saben qué no cayó cuando tenía que hablar la verdad? Hermanos, y en eso no podemos callarnos, debemos de predicar a Cristo, debemos de mostrar a Cristo, pero no es para pelear, es para mostrar la salvación que Él ofrece a la humanidad. Eso es lo único que debemos demostrar. Por eso yo, hermanos, cuando veo a alguien ahí que postea cosas, yo no escribo nada. ¿Para qué voy a ponerme yo a pelear? Mejor es orar y que sea Dios. No sé si me están entendiendo. Que sea Dios el que haga la obra. Verso 9. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y perseverar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Dios va a guardar a su pueblo y a sus hijos, pero también va a haber un remanente que va a recibir juicio de Dios. Pero eso lo va a hacer Dios, no nosotros. Y para terminar, hermanos, quiero dar este ejemplo en relación a mansos y pacificadores. No sé cuántos han leído la historia de Esteban. La Biblia nos habla de un hombre que se llamaba Esteban. Un hombre que el ministerio de él fue muy corto. Primeramente fue diácono. Pero luego él empezó a predicar la palabra y él solamente da una predicación según la Biblia. Él empezó a hablarle a aquella gente que estaba en aquel lugar y empezó a hablarles de Cristo. Y la gente se enfureció contra él. Se enojaron. Y dice que crujieron sus dientes contra él. Y dice que agarraron piedras y empezaron a tirárselas, a apedrearlo para matarlo por predicar a Cristo. La Biblia no dice que Esteban empezó a maldecirlos y a hablar mal de ellos. Dice la palabra de Dios que Esteban se pone de rodillas en aquel lugar donde le estaban tirando piedras. Los que no querían creer al Evangelio. Y puesto de rodillas oró y dijo: Señor, no le tomes en cuenta este pecado a esta gente, porque lo estaban apedreando, matando injustamente. Esa es la actitud de un cristiano. Pero hoy no aguantamos nada. Hoy no estamos siendo bienaventurados por ser mansos y pacificadores como lo fue Cristo. Y recuerda, hermano, dichosos los mansos y pacificadores, porque ellos recibirán la tierra por heredad y ellos serán llamados hijos de Dios, dice la palabra. Eso es lo que Dios quería que hoy enseñara en este lugar. Hermano, es tiempo de tomar la palabra de Dios y estudiarla y aplicarla en nuestro corazón. No solamente hacer lo que todo el mundo hace. No somos el resto del mundo. Somos la iglesia de Cristo. Somos cristianos. Vamos a ser como Dios quiere que seamos.
Vamos a pelear y a luchar, pero es de rodillas, hermanos, exclamando como Lot, porque el tiempo está cerca, Cristo está a las puertas, su palabra se está cumpliendo, nos van a aborrecer cada vez más, cada vez van a hablar peor de nosotros. Pero ¿cuál debe ser la actitud nuestra, de la iglesia? Vamos a maldecir, vamos a odiar, vamos a sacar la espada como Pedro, o vamos a hacer la que hizo Esteban. Usted escoge, iglesia. Incline su rostro ahí conmigo. Padre, te damos gracias en esta hora. Te damos gracias, Señor, por tu palabra como siempre. Porque ese es el fundamento para nosotros los cristianos. No hay otro fundamento. Es lo que tú nos dictas hacer, lo que tú quieres que hagamos, Señor. Padre, perdónanos porque vemos una iglesia haciendo todo lo contrario. Una iglesia que está sacando la espada. Una iglesia que no aguanta nada. Cuando dice tu palabra que a ti, Señor, te abofetearon, te escupieron, te golpearon y no abriste tu boca. Como cordero mudo, dice, fue llevado al matadero, desechado por los hombres. Pero para nosotros, dice la palabra, Señor, tú eres la piedra principal del ángulo. Tú eres nuestro Dios, nuestro Señor. Nosotros no vivimos por las leyes de este mundo, vivimos por la ley de tu palabra. Vivimos, Señor, bajo una nueva conducta de vida, la conducta de Cristo, porque debemos de seguir tus pisadas, Señor, tu camino, Padre. Ayúdanos, Dios, a no responder con maldición. Ayúdanos, Señor, a orar por aquellos que nos maldicen. Ayúdanos, Señor, a orar por aquellos que nos aborrecen, por aquellos que hablan mal de nosotros, para poder ser un ejemplo, un testimonio de que somos esa luz, que somos, Señor, mansos y pacificadores. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor, y te damos gracias, Rey. Amén y amén. ¿Cuánto le damos un aplauso a nuestro Dios?